¿Y qué estamos hoy? ¿Y por qué estamos así hoy? Bueno, la primera. Bueno, los dos grandes pioneros del tema del autismo en la historia de la psiquiatría ha sido Kanner, que es el que más conocen todos, y actualmente se ha puesto muy de boga en los artículos de Asperger hasta el punto del síndrome de Asperger. Leo Kanner en el 43 escribe ese famoso artículo donde habla por primera vez del trastorno, alteraciones autistas del contacto afectivo, y Asperger en el 44 publica Psicopatía autista en niños. Los dos utilizan la palabra autista claramente y empieza ahí un poco el desarrollo de esta historia del trastorno del espectro autista. La próxima. Es interesante, y si tienen la posibilidad de leer los artículos de Kanner y de Asperger, la actualidad que tienen. Efectivamente, cuando un trastorno es descrito y se mantiene en el tiempo y cada uno va encontrando, los profesionales que trabajan con estas personas, que lo que han dicho ellos es lo que encontramos en estos pacientes, esto consolida la validez de esa descripción, ¿no? O sea, encontramos niños que les pasa esto, encontramos jóvenes que les pasa esto, y entonces esto hace que estas propuestas diagnósticas de aquella época mantengan vigencia hoy en día. Y Kanner habló de trastorno de la relación afectiva, trastorno del lenguaje y la comunicación, rigidez, trastorno potencial cognitivo normal. Esto fue una situación que a Kanner lo asombró y pensó que eso era un potencial, que eran esos intereses restringidos, como por ejemplo el famoso caso de Reimann, que tenía esa capacidad para hacer las cuentas, pero que en otros aspectos tenía una capacidad cognitiva muy limitada, ¿no? Y él pensó que eso iba a ser un potencial cognitivo normal. Trastorno de carácter biológico e innato, dijo en ese artículo, pero a la vez llamó la atención sobre las personalidades frías de los padres. Y esto trajo sus consecuencias en las hipótesis diagnósticas, ¿no? Él mantuvo esta ambigüedad planteando el carácter biológico y el carácter de crianza en el impacto del desarrollo del trastorno. Asperger, en el 44, también describe lo que hoy encontramos habitualmente en las personas con síndrome de Asperger, con la condición de Asperger: el contacto social ingenuo, inadecuado, buena gramática y vocabulario, son estos chicos con lenguaje diccionario, intereses científicos intensos, son tecnológicos, saben con el Leo cuando son niños, con los dinosaurios, después cuando son grandes, algunos son ingenieros y otros logran otro tipo de capacidades como músicos, etc. La charla monótona unidireccional, ¿no? Esto que hablan sobre lo que les interesa y no pueden tener un coloquio de ida y vuelta. Capacidad cognitiva normal, le llamaba la atención la capacidad cognitiva, acá en la condición de Asperger la encontramos. Un rasgo genético, él claramente postuló que era una cuestión genética, y eso lo vemos actualmente, que generalmente en algún padre, abuelo, tía, etcétera, siempre hay una persona con la misma condición o muy parecido. O sea, él eso lo tenía muy claro y lo entendía no como un factor de crianza, sino como un factor genético. Y tenía también claro el enfoque educativo, o sea que más que un problema de salud, lo que necesitaban estos niños era un enfoque educativo, personalizado, educación en habilidades sociales, etc. Estas eran, digamos, y estas dos descripciones las encontramos actualmente cuando hablamos de una persona del espectro autista. La próxima. En los años 50 y 60 está el predominio del psicoanálisis. O sea, era la hipótesis etiológica más fuerte que había en ese momento en la psiquiatría o en la psicopatología, y tuvo un impacto. Y sobre todo fue esa frase de Kanner hablando de las madres frías, y fue tomado por otros psicoanalistas, y fundamentalmente como ejemplo muy claro fue Bruno Hetteheim con el libro La fortaleza vacía, que era un libro que se tradujo al castellano. Yo me acuerdo que en los 80 era casi el único libro sobre autismo en castellano, y definía que esto era una situación de extrema defensa de parte del niño ante la situación de desamparo, de falta de afecto, etcétera, etcétera. Y eso causó gran impacto entre los profesionales y los padres, sobre todo las madres. Esto siempre recaía la culpa sobre las madres, que no eran afectuosas, que eran frías, la madre heladera, etc.
y planteaba una medida extrema, que ahora, si bien algunos todavía siguen pensando que los padres tienen mucha influencia en la etiología del cuadro, planteaba una medida extrema que era sacarle los hijos a los padres y llevarlos a instituciones, la de él, que después fue denunciada por malos tratos, etc. Pero sacarle esa era la condición terapéutica que él implementaba. Obviamente, esto en las etapas, en la década siguiente, sí está bien, en la década siguiente produjo la reacción de los padres. Los padres que empezaban a sentir que eran acusados permanentemente de ser los responsables y sentían que ellos no eran así, que sentían afecto por el niño, lo que pasa es que no había una interacción fácil y a veces muy difícil, empezaron a reaccionar y empezaron a asociarse. Esto es muy importante y yo creo que esta es una de las cosas más importantes a resaltar en la historia del autismo. Es la importancia que tomaron los padres en cuanto a la defensa de los derechos de sus hijos, en cuanto a cuestionar las estrategias terapéuticas que veían ineficientes, a plantear que hubiera exigir nuevos desarrollos, investigaciones, lo cual hizo que fueran generando numerosas asociaciones de padres. En el 62 aparece la primera en Inglaterra, después en Estados Unidos, Ruth Sullivan, que es una luchadora muy importante, hasta el punto que fue ella la que vino a la Argentina y promocionó la Asociación Argentina de Padres en el 94, APADEA. Y es el único caso, o el caso más fuerte en la historia de la medicina, o de la medicina actual de los últimos 2 siglos, donde los padres tienen tanto impacto en el desarrollo de las investigaciones, de los tratamientos. APADEA, por ejemplo, tuvo todo un impacto muy grande en Argentina, que estaba el predominio del psicoanálisis, con todas sus hipótesis que tenía respecto a la etiología, y eso generaba una estrategia terapéutica determinada. Si bien ahora por ahí continúa, pero se ha atenuado esa acusación tan grave contra los padres, APADEA fue la que trajo a los primeros terapeutas para formar en la orientación cognitivo-conductual. Sobre todo a Miguel Ángel Rivière, un español que hizo mucha docencia acá en la Argentina sobre esta orientación. Y fueron los padres los que fueron a buscarlos y a traerlos para que los profesionales argentinos los conocieran y se formaran. Así que me parece que esto, y ahora continúa la fuerza de las asociaciones de padres. TGD Padres, por ejemplo, es una asociación de padres que se ha formado a través de las redes sociales y que ha tenido mucho impacto. Me contaba Luciana que tenían interés acá en la Secretaría de ver que los padres se empezaran a nuclear también en Campana y generar una asociación de padres en Campana para justamente, primero, encontrar apoyos entre ellos y segundo, promover la investigación, que haya más tratamiento, defender los tratamientos, etc. La próxima. En la década del 70 del 80 comienzan los programas psicoeducativos, o sea, una alternativa a la propuesta psicoanalítica eran los programas psicoeducativos. Los 2 más conocidos y los 2 primeros fueron el ABA y el TEACH, ¿no? Posiblemente después se hable un poco de tratamientos y se desarrollen dentro de lo posible de los horarios que tenemos acotados. Y lo más importante fue plantear que los padres se entrenaran para participar en el proceso terapéutico y educativo. Yo creo que este es el gran cambio, más allá de la técnica. Mientras que en el psicoanálisis se planteaba que eran responsables y había que o mandarlos a tratarse o eran excluidos un poco del tratamiento, no ya con el dramatismo de sacarle al hijo, pero no eran considerados parte del tratamiento. En estas orientaciones era importante que los padres se entrenaran también para continuar con las estrategias terapéuticas que planteaban. Es bastante claro, me parece, que los que están más tiempo, más días y más horas con sus hijos son los padres. Por lo tanto, hay que darles las herramientas para que sumen a este apoyo en el desarrollo de estos niños que son a veces tan difíciles en su desarrollo personal. Así que me parece que eso es clave, que fue el vuelco de excluirlos a incluirlos, la próxima. Después viene una etapa donde empieza a definirse, porque los artículos de Kanner y de Asperger no dan criterios diagnósticos, hacen descripciones clínicas muy buenas, pero no dice para que sea un niño con trastorno autista tiene que reunir tales y tales condiciones,
o por lo menos muchas de ellas, y lo mismo para Asperger. Entonces, si bien las descripciones clínicas eran muy buenas, no había criterios diagnósticos. Y entonces empezaron a establecerse en esas décadas los criterios diagnósticos hasta llegar al DSM-4 y al DSM-5, con todas las críticas, porque toda nosografía siempre es un poco rígida, fría, y cuando nos encontramos con las personas vemos que no, todas encajan o encajan en cada casillero. Pero lo importante del diagnóstico no es tanto poner una etiqueta, sino hacer una evaluación que permita organizar un tratamiento. Y los padres necesitan una hipótesis diagnóstica. Es muy angustiante para los padres que le digan, no sé, vamos a ver, puede ser una cosa emocional o puede ser una situación, y no dan una hipótesis diagnóstica fuerte, y uno escucha a los padres cómo van pasando de terapeuta o de profesional y con esa angustia de decir, pero ¿a qué se debe lo que le pasa a mi hijo? Bueno, entonces empezaron a crearse estos diferentes esquemas nosográficos que fueron variando, pero se van manteniendo cierta coherencia a lo largo del tiempo. Lo importante de esta etapa me parece que fue la idea del trastorno del espectro autista. Se salió de esa rigidez del autismo carneriano, como decimos, el más grave, el que tiene más sintomatología, que tiene más déficit intelectual, y pasamos a un espectro que incluía inclusive la condición de Asperger. Esta situación permitió que entendiéramos más, y por ahí esto generó un aumento en los diagnósticos, porque ya no era ese chico autista grave que teníamos en la cabeza imaginariamente muchas veces. Ahora vemos que hay una serie de variaciones que tienen que ver con el coeficiente intelectual, que tienen que ver con áreas de desarrollo mayor o menor, el lenguaje, la presencia del lenguaje o no, etcétera, crea un espectro. Pero ¿qué tienen en común? Lo que tienen en común es la dificultad de interacción social y la rigidez. O sea, hay 2 o 3 factores que son comunes, que es lo que aparecen a veces en los criterios diagnósticos, y después muchas otras cosas son de inmensa variación. La próxima. Y entonces aparece, a los fines del siglo pasado, aparecen las investigaciones que no se podían lograr antes por escasez de métodos tecnológicos. En los 50, en los 60, el peso del psicoanálisis era muy grande porque tenía una coherencia que las bases neurológicas o neurobiológicas no había cómo detectarlas, había elementos muy pobres. A partir de tener recursos tecnológicos mayores, empieza a buscarse a ver la base neurológica posible del autismo, ¿no? Entonces empieza a encontrar datos. La epilepsia es frecuente, o sea que hay un compromiso cerebral. Las biopsias de cerebro, que no son muy fáciles, obviamente, por accidentes o por muertes, por otras causas, pero empezaron a mostrar diferencias en cuanto, por ejemplo, las zonas neuronales más compactadas, más pequeñas, lo que se llama una falla en la poda, que es una situación de la evolución del cerebro. El estudio en gemelos, mayor concordancia en gemelos que en la población general, y los estudios genéticos en esa época eran lentos y complejos. Siempre se tiene la idea de que se va a encontrar el cromosoma o los cromosomas que tienen que ver, y eso es bastante difícil, ¿no? Hay siempre una base neurobiológica y hay un contexto que se expresa, que se implica, digamos, en el desarrollo. Lo que sí empezó a ver mucho más, porque era más fácil de evaluar que ese cerebro tan incógnito todavía, fueron las condiciones de las capacidades neuropsicológicas. Y aparecen entonces la teoría de la mente, la teoría de la coherencia central débil, o sea, todas hipótesis y explicaciones desde el punto de vista de la neuropsicología de la sintomatología que tenía. ¿Por qué falla en la interacción social? Y una hipótesis fuerte fue la teoría de la mente, la dificultad en pensar que el otro piensa distinto y que puede tener hipótesis o ideas o deseos distintos que los míos, y así sucesivamente. Esto es para trabajarlo, estudiarlo, conocerlo, muchos de ustedes lo conocerán, pero empezó a tener más fuerza estas hipótesis y estas propuestas etiológicas sobre por qué pasaban los síntomas que pasaban. Acá faltaría agregar que se agregó en los últimos tiempos también todas las hipótesis sobre las disfunciones sensoriales, que de la cual vamos a hablar también, que era un ítem
que no se tenía muy en cuenta y se pensaban que eran caprichos, la rigidez alimentaria, la dificultad con los olores, con los ruidos, etc. La próxima. Por último, llegamos al siglo XXI y empezamos a ver que aquellas propuestas del ABA y el TEACH, que ahora por ahí las podemos pensar como muy rígidas y nos acusaban a muchos que tenían esta orientación de ser robotitos, etc., empezaron a tener variaciones mucho más relacionales, más ecológicas, mucho más individualizadas en cuanto a las características de cada niño o de cada familia. O sea, empezó a haber mucha más riqueza en los abordajes terapéuticos en la orientación cognitivo-conductual. Empezaron a haber investigaciones en neurotransmisores o en propuestas farmacológicas. Siempre piensen que la farmacología es una ayuda parcial. Ahora, no sé si vamos a hablar de eso, pero ahora hay mucho interés en el aceite de cannabis como un recurso terapéutico para las conductas, no para variación del cuadro de fondo, pero el problema conductual, que es uno de los requerimientos que tenemos todos los psiquiatras, tenemos recursos farmacológicos que no son siempre, o casi nunca son exitosos totalmente, ayudan parcialmente, pero ahora hay bastante interés en esta nueva posibilidad que es el aceite de cannabis. Bueno, empezaron la investigación sobre los estudios epidemiológicos, por qué hay tanta diagnóstico, tratar de entender eso, darle valor a los factores ambientales, o sea, vemos que hay desarrollos que con un contexto favorable son mucho mejores y otros que con un contexto desfavorable o no acceso a la salud o a los tratamientos, su desarrollo aún con un arranque parecido es muy diferente. Y por último, las investigaciones ya con SPE, con otros estudios más, que dan algunas ideas, ¿no? Esta falta de conexiones largas, etcétera. Bueno, que son estudios neurobiológicos que tratan de explicar por qué pasa lo que pasa, pero todavía no es una cosa contundente ni que tenga una relevancia que nos permita interactuar en el tratamiento mejor todavía. Y el concepto de neurodiversidad, o sea, empezar a aceptar que no todos nacemos con el cerebro igual, como podía ser una hipótesis en un tiempo de psicoanálisis, que el cerebro era una tabla rasa donde se imprimía todo el aprendizaje o la relación afectiva con los padres. Ahora sabemos que cada uno nace con un cerebro un poco diferente, que el ambiente impacta sobre el cerebro, pero hay una neurodiversidad, aún en las personas típicas o en la mayoría, en todos nosotros, hay una diversidad neurológica también, no solamente una construida a través del desarrollo psicológico. La próxima. Bueno, muchas gracias por su participación.